Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos queridos, quiero invitarles en esta tarde-noche ya, que podamos estar abriendo nuestras Biblias para dar juntos lectura a las Sagradas Escrituras. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en la última carta, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Vamos a estar refiriéndonos al capítulo 2, verso 1. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, y si me dice amén, entenderé que puedo leer. Y vamos a estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte porque nos has dado traer una lectura, Señor, para en ella poder tener una reflexión, una meditación. Y es en esa reflexión que queremos pedir tu guía, como lo hemos hecho desde el comienzo, Señor,
buscando, Señor, en todo ser dirigidos por medio de tu Espíritu Santo, para que se haga notoria que esta no es una obra de los hombres, sino que es tu obra en medio nuestro, Señor, y en ello, Señor, podamos ensanchar nuestros corazones, gozándonos con gran gozo, Señor, creyendo, Señor, que eres poderoso para hacerlo, y que cada vez que pedimos algo de acuerdo a tu voluntad, tú nos escuchas, y así como nos escuchas, nos respondes, Señor. Mi ruego, mi oración con cada uno de mis hermanos es que nos hables, que hables, Señor, a nuestro corazón, que hables, Señor, a nuestro ser interior, y que mediante tu palabra, Señor, sea manifiesta tu obra en medio nuestro, Señor, confortando los corazones, consolándonos, animándonos, Señor, iluminándonos los entendimientos, Señor, y llevándonos, Señor, con vigor, con fuerza, Señor, hacia la meta de nuestro supremo llamamiento. Gracias te damos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Si el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, puedo decirles que este era un mensaje que venía digiriendo hace tiempo y que tenía gran deseo de compartirlo. Y doy gracias al Señor porque hoy como que el Señor me fue guiando para hablar esta palabra en esta tarde, amén. No porque yo tenga una capacidad para poder hablar algo de parte de Dios, porque sea alguien especial, sino porque he sido puesto por el Señor para una obra, con un ministerio de pastor y de maestro para poder enseñar y para poder perfeccionar a los santos. Y al igual que usted, yo también deseo ser perfeccionado, porque mi sorpresa es que cuando abro la boca muchas veces comunico aquello que ya el Señor permitió que subiera a mi corazón y que pudiera llegar a comprenderlo, pero también mediante la acción y la obra del Espíritu Santo, y porque Él es Señor, muchas veces me encuentro hablando cosas que ni siquiera pensé, sino que brotan en el momento y que el Señor nos da como una añadidura, podría decirse, amén, como una medida de bendición, como la medida que Él bendice, porque la medida de Él es apretada, remecida y rebosante, y no añade tristeza. Pero les soy sincero que hace tiempo que tenía en mi corazón compartir esto. ¿Por qué? Porque mirando a la iglesia en su general, o por lo menos hasta donde el Señor me permite llegar, compartiendo con hermanos, escuchando a otros hermanos, no solamente en las oportunidades que me he dado poder compartir, tener comunión, sino muchas veces también hoy por hoy a través de los medios, tanta información va de un lado a otro, tantas cosas se comunican de un lado al otro, que antes tal vez no era así. Por lo menos yo recuerdo hace unos 30 años atrás no eran las comunicaciones como ahora, ni las cosas llegaban tan rápido como llegan ahora, ¿eh? Uno es más, si tenía una fiesta como la que tuvimos ayer, venía con el rollo de máquina de 36, de 24, sacaba fotos y luego esas fotos tenía que llevarlas a revelar, la tomaba a la casa de fotografía y una vez reveladas uno las tenía que tener el dinero para ir y levantarla y después podía compartirla pero con un cierto número de personas y muchas veces ese número de personas no iba más allá del círculo o del entorno familiar o de amistades, ¿no es cierto? Recuerda los álbumes de cumpleaños de 15, los álbumes de casamiento, ¿no? A veces después que la pareja se casaba y ya empezaba a recibir visitas en el nuevo hogar, lo primero que sacaban era mostrar el álbum de fotos del casamiento y de la fiesta, y así también en los cumpleaños de 15. Pero hoy es muy distinto, Hoy nosotros estábamos compartiendo en las redes sociales la fiestita que tuvimos ayer,
el pastor Daniel Elichey estaba compartiendo el casamiento de su hija Belén, y todo estaba circulando, y yo veía y a veces decía, porque a veces compartimos los mismos grupos, digo, no voy a publicar la foto de la fiestita porque ahora el hermano publicó las fiestas de la boda, entonces que primero los hermanos vean la fiesta de la boda y después vean la fiesta de la fiestita que tuvimos con los niños, pero todo circula de una manera muy fluida, y así como circulan las imágenes, también circulan los comentarios, y así también circulan muchas veces las opiniones, así circulan muchas veces las creencias, las convicciones que los hombres tienen. Y mirando en particular, una de las cosas que el Señor permitió que llegara a mi corazón es en cuanto al deseo de la iglesia por recuperar el primer amor. Mucha gente hoy día que ha ido transcurriendo al pasar del tiempo, su sentir y la experiencia de vida que está teniendo, lo lleva muchas veces a pensar que no está viviendo en ese primer amor. Y muchas veces vemos a la iglesia en ese intento y en ese esfuerzo por recuperar el primer amor. Y aún muchos de nosotros que tenemos la función de ministrar, enseñar, instruir, le hemos incentivado a la iglesia misma a ir a intentar recobrar el primer amor. Sin embargo, si nosotros miramos la relación de Dios con la iglesia y la relación de la iglesia con Dios, y miráramos respecto de cuál era el sentir que estaba en nuestro corazón y cuál era la opinión que teníamos acerca de Dios y cuál era nuestro actuar delante del Señor, nos podamos dar cuenta que nosotros no le amábamos a Dios. Lo que sucede es que como hay un mandamiento que es el primer y más grande mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, es como que nos quedó incorporado ese mandamiento y vemos como una responsabilidad y un deber de parte de nuestra en amarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Pero justamente ese mandamiento no fue dado para cumplirlo, sino que ese mandamiento fue dado para que nos diéramos cuenta que no había manera alguna en que nosotros lo pudiéramos cumplir. Así que si Dios ya dio un mandamiento expresado en que debemos de amarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y quedó demostrado que ningún hombre lo pudo cumplir, el Señor no va a seguir insistiendo sobre un tema del cual sabe que el hombre está imposibilitado por su naturaleza de poder cumplir ese mandamiento. Amén. Si no, no hubiera venido Cristo en propiciación por nuestros pecados. Si no, no hubiera venido Cristo a redimirnos por no haberle amado a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos podido cumplir eso, no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera. Pero el primer y más grande mandamiento fue infringido por todos los hombres. Alrededor de toda la historia de la humanidad y en todas las regiones y continentes de este planeta, los hombres infringieron el primer y más grande mandamiento de amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Entonces, ¿cuál es el primer amor? Y si nosotros aún ahondamos un poco más, y me gustaría que, si tiene su Biblia, me acompañe y abra conmigo en Colosenses capítulo 1, verso 21. Colosenses capítulo 1, verso 21. Y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, ¿cuál era nuestra relación antes? Éramos enemigos de Dios en la mente. No había una relación de amor, no había una relación de fraterna, no había una relación de amistad. Éramos enemigos de Dios en la mente, haciendo malas obras. O sea, no es que solamente pensábamos en lo malo, sino que también hacíamos lo malo, lo cual ofendía a Dios. Y eso no es una demostración de amor, ¿no? A veces vemos, muchas veces en esas relaciones medias conflictivas, en donde el hombre golpea, por ejemplo, a la mujer y después de golpearla le dice, pero tú sabes que te amo, no me pude contener, pero tú sabes que te amo. Por más que le diga que le ama, el hecho de que le haya lastimado o golpeado, ya eso no solamente hirió su cuerpo físico, sino también hirió su corazón. ¿Por qué? Porque la mujer no espera del hombre que le golpee o la maltrate, sino que la mujer espera del hombre ¿qué? Que el hombre la proteja, que el hombre la cuide, que el hombre le provea. Amén. Entonces no solamente hiere su cuerpo físico, sino también hiere su corazón y su condición de mujer. ¿Por qué? Porque se ve desprotegida por aquel que tiene el deber, la obligación de protegerla. Él mismo, él es el que le inflige un dolor lastimándola. Entonces, ¿cuál era nuestra relación con Dios? Enemigos, haciendo malas obras. Cada obra que nosotros hacíamos ofendía a Dios, hería el corazón de Dios. Y ninguna de nuestras obras podían ser vistas con agrado delante de Dios. ¿Por qué? Porque aún la Escritura dice que toda la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Ninguna de nuestras obras podían ser vistas con agrado por Dios. En Romanos capítulo 5, verso 10, también el mismo autor de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, en el capítulo 5, en el verso 10, nos dice así: porque siendo enemigos, fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, siendo enemigos, fuisteis reconciliados por la muerte de su Hijo. Aquí la Escritura habla de el ser justificados por la fe y el hacer la paz para con Dios. El que hubiera ausencia de enemistad entre el hombre y Dios no fue la iniciativa del hombre en querer mejorar y perfeccionarse como hombre para tener una mejor relación con Dios. El que hubiera ausencia de enemistad, el que hubiera ausencia de conflicto entre el hombre y Dios, fue de la iniciativa de Dios. Por eso dice, siendo enemigos de Dios, fuiste reconciliados por medio de la muerte de Jesucristo, cuánto más siendo reconciliados por Él tendréis vida. Siendo enemigo de Dios en la mente, haciendo malas obras, fuiste reconciliado con Dios por medio del cuerpo de carne. Entonces, no fue la iniciativa, la de aquel que se declaró enemigo de Dios, de traer paz en esta relación, sino que la iniciativa fue de Dios. Él es el que nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Es como el hombre que conquista a la mujer, amén, por los muchos cuidados, por las muchas atenciones. Es como el hombre que conquista a la mujer mostrándose verdaderamente hombre.
que tal vez no tiene el dinero, toda la fortuna para darle, tal vez no tiene un castillo, tal vez no tiene un reino para entregarle, pero tiene todas las virtudes de hombre y conquista a la mujer por las virtudes de hombre que tiene, protegiéndola, cuidándole, proveyéndole. ¿Cuántas mujeres empezaron una relación en forma equivocada, buscando tal vez un hombre que era atractivo físicamente o que era elocuente, bien conversado, pero no se tomaron a mirar si era disciplinado, si era dedicado al trabajo, no se tomaron el tiempo para mirar cómo eran sus atenciones? Y muchas fueron engañadas, porque durante el tiempo que puede considerarse de que comienza la relación, vieron tal vez en esa persona una imagen que luego, cuando le conocieron verdaderamente, se dieron cuenta que era toda una puesta en escena para conquistarle, pero una vez que le conquistaron, se bajó el telón y se mostró verdaderamente quién era, que era un artista. Y terminen siendo engañadas. Pero en esta relación en la que la iglesia tiene con Dios, Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él no tiene sombra ni variación de sombra. Él lo que es, se muestra lo que es. Y en Él no hay un cambio. O sea, no es que un día tiene una opinión acerca de nosotros, aunque éramos enemigos de Dios en la mente, haciendo malas obras, y decide Él hacer la paz enviando a su Hijo a morir por nosotros, en amor hacia nosotros, mañana cambia de opinión. No cambia de opinión, porque en Él no hay sombra ni variación de sombra. Al leer en la Escritura que de tal manera nos amó Dios que nos dio la vida de su Hijo, eso nos tiene que confortar de tal manera y llevarnos a tener tal seguridad y tal confianza que ese amor es invariable. No importa lo que yo haga, es invariable. ¿Por qué? Porque me amó cuando todavía era enemigo. Me amó siendo enemigo. Me amó haciendo malas obras. ¿Me comprende? Por eso muchas personas creen que retornar al primer amor es hacer buenas obras. Y las buenas obras son necesarias, pero no son parte de ese primer amor. Lo que hace a ese primer amor no es lo que nosotros hicimos por Dios, sino lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando la Biblia nos habla de volver al primer amor con arrepentimiento, no nos habla que retomemos obras nosotros, las cuales nunca conformaron a Dios, sino que nos habla que rindamos nuestro corazón a aquel que nos conquistó por amor, dando y entregando la vida de su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Nos habla de volver en arrepentimiento justamente. Y a que miremos el amor con que Dios nos ha amado, que ni siquiera nos negó la vida de su Hijo, y en ello tengamos seguridad y confianza. ¿Saben por qué los exhortó a los Éfesos? Porque los de Éfeso no soportaban a los malos. Habían probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Porque eran esforzados, porque eran dedicados, porque eran sufridos. Pero habían comenzado a traspolar su visión de que todo eso lo hacían porque un día fueron rescatados de una vana manera de vivir y trasladados al reino de Dios, y comenzaron a pensar que eran ellos los que hacían esa obra. Comenzaron a pensar que ellos eran justos al rechazar a los malos, que ellos tenían discernimiento espiritual al probar a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Comenzaron a pensar que ellos eran esforzados, que ellos eran valientes, que ellos eran disciplinados, que ellos eran dedicados, y dejaron de pensar en que todo lo que ellos eran porque un día Cristo entregó su vida por ellos en la cruz del Calvario. Por eso les dice la Escritura: arrepiéntete y vuélvete al primer amor, para que dejes de pensar en ti como alguien que es por sí mismo y que ha logrado algo por sí mismo, y comiences a entender que lo que eres y lo que has logrado es porque Cristo está en ti.
y porque Él es el que lo ha hecho por medio tuyo. Para que no tengas confianza en ti mismo, sino puedas tener confianza en Dios. Entonces, cuando la Escritura habla de volver al primer amor, si nosotros pensamos profundamente cuál era nuestra relación con Dios, no podemos dudar en cuanto a que en nuestra relación con Dios éramos enemigos, haciendo malas obras. Entonces, el primer amor y la iniciativa de traer paz entre el hombre y Dios no fue la iniciativa del hombre, sino que fue la iniciativa de Dios. Vamos a verlas para tener mayor seguridad en cuanto a lo que estamos hablando. Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, y en el capítulo 4, en el verso 9, es claro el apóstol Juan y en cuanto a que dice, en esto consiste el amor. Fíjese, es claro. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Leamos juntos. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9. Tómese su tiempo, búsquelo, léalo conmigo. Vea que en lo que estamos hablando, hermano y hermana, lo estamos hablando por la guía, lo estamos hablando por la dirección de Dios, mediante el Espíritu Santo que nos ha convocado para ministrarnos y para darnos esta gracia, y recíbalo como lo que es, como palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice la palabra del Señor: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjese, es claro, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero a nosotros. ¿Y cuál es el mandamiento que da? No nos da el mandamiento de amarlo a Dios, porque ese mandamiento ya fue dado y fue quebrantado por toda la humanidad, sino que el mandamiento nuevo que nos da es que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. ¿Y de qué manera nos amó a nosotros? De modo incondicional. De modo incondicional nos amó. Porque no nos dio, no nos puso condiciones, no nos dijo tienes que cambiar, tienes que ser mejor, tienes que mostrarte que verdaderamente quieres, tienes que mostrarte que me aprecias, que valoras mi persona. No, no fue así, sino que cuando éramos enemigos de Dios en la mente, haciendo malas obras, Dios a su tiempo envió a su Hijo a morir por nosotros para reconciliarnos por medio del cuerpo de carne. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? No que le amemos a Dios, sino que nos amemos unos a otros de modo incondicional, como Él nos amó a nosotros. Entonces, volverse al primer amor es volver a meditar que Dios nos amó de tal manera que aún siendo enemigos, no dudó en dar su vida en rescate por nosotros. Y esto nos tiene que infundir las fuerzas para amar a quien sea. ¿Por qué? Porque si debemos amarnos como Él nos amó, no está eso de que no le puedo amar por lo que me hizo. No le puedo amar por lo que me dijo. No le puedo amar por lo que mostró que es. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que no podía amarnos por lo que dijimos, por lo que hicimos o por lo que mostramos que éramos.
Él nos amó incondicionalmente. Y ahora el mandamiento es que de la manera en que Él nos amamos unos a otros. No nos manda que le amemos a Él, porque eso ya lo mandó y sabe que no lo pudimos cumplir. Por eso, para que hubiera paz entre Dios y los hombres, Dios nos reconcilió por medio del cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Y si hoy el amor de Dios se derramó en nuestros corazones, no es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Por eso dice el mismo capítulo 5, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y entrar a esta gracia en la cual estamos firmes, teniendo esta esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, volver al primer amor no se trata de volver a aquel tiempo. ¿Por qué? Porque si miramos cómo comenzó nuestra relación con Dios, comenzó siendo que éramos enemigos. Y usted no va a querer volver a eso, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti, casualmente lo que está diciéndole, estoy teniendo un problema. ¿Cuál es el problema? En que ustedes están confiando en ustedes mismos para fundamentar una relación conmigo y han dejado de confiar en Jesucristo, por quien esta relación se hizo posible. Por eso es que recibieron la exhortación. Y la exhortación para la iglesia que quiere volver al primer amor, no se trata de volver a hacer las primeras obras, porque las primeras obras eran malas, sino se trata justamente de recibir la gracia de Dios por medio de Jesucristo y este crucificado por quien fuimos reconciliados con Dios, haciendo la paz en su cuerpo de carne, clavando el acta de los decretos que nos eran contrarias en esa cruz para que fuéramos declarados justos, santos y perfectos. Nunca vamos a llegar a una buena relación por lo que nosotros hacemos, sino que la única manera de mantenernos en una perfecta relación es que permanezcamos en el amor con que Dios nos ha amado. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los ojos del entendimiento y darnos comprensión que nunca vamos a estar en una buena relación contigo por obras que nosotros hagamos, sino que la única manera en que podemos estar en una perfecta relación contigo es mediante el cuerpo de carne que fue crucificado, clavando el acta de los decretos que nos eran contrarias para ser declarados absueltos y libres de todo culpa y todo cargo. Fuimos reconciliados mediante el sacrificio de Jesucristo, por lo cual hoy, Señor, al oír tu palabra, hemos llegado a la comprensión y al escudriñar las Escrituras, que el primer amor no se trata de lo que nosotros hicimos, sino de lo que tú hiciste por nosotros. Y te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito para estar de pie, mi hermana, le invito para estar de pie y que juntos podamos estar alabando el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita.
Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,